Para comentarle rápidamente, licenciado, el procedimiento que estamos desahogando es una exposición de 10 minutos libre, luego una etapa de preguntas o comentarios de los diputados, una respuesta del aspirante y en su caso una réplica de los diputados de esta Comisión de Justicia. Tiene el uso de la palabra el licenciado Guadalupe Alejandro González Navarro. Muchas gracias. Con su permiso, señores diputados, diputado presidente, pues atendiendo a la formalidad del procedimiento que estamos atendiendo y en mi carácter de candidato aspirante a la magistratura, he de comentar esta presentación en 3 puntos torales. La primera, que denomino desde mi experiencia y el anhelo de Teodosio Lares a la sociedad moderna. La segunda, el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado con algunas asignaturas pendientes y el dogma de la justicia a la justicia administrativa en nuestro Estado. En la experiencia que tengo, que son 30 años en el continuo trato con el derecho administrativo y fiscal, que ha sido mis áreas de aprovechamiento en el derecho, pues he conocido el desarrollo de los tribunales administrativos en nuestro país. Un tribunal fiscal que ordinariamente conocía, así como su nombre se denominaba, fiscal, fue mutando en la federación a tener un tribunal de justicia administrativa y fiscal, es decir, se le empezaron a añadir no únicamente las cuestiones fiscales, sino también todos los actos administrativos del poder centralizado, del poder ejecutivo. Y posteriormente migra, precisamente con la reforma constitucional de 2015, a un tribunal de justicia federal administrativa, tal como también nosotros tenemos una par en el Estado. Y en el Estado, precisamente también en ese recorrido, en esa parte histórica, tenemos que para el 2003 teníamos un tribunal unitario que conocía precisamente de asuntos administrativos y fiscales. Con la reforma precisamente de 2015, donde nace el Sistema Nacional Anticorrupción y la par del Sistema Estatal Anticorrupción, este tribunal también muta a ser un tribunal de justicia administrativa que recopila toda la parte competencial de este nuevo esquema de juzgar. Y tenemos un tribunal de justicia administrativa en el Estado. Hablaba de la aspiración y anhelo de Teodosio Lares en su momento, porque considerado como el padre de la justicia administrativa en México, en nuestro país, pues tenía sus anhelos muy fundados en generar una área de derecho que efectivamente fuera reconocida como tal y con su autonomía como tal. En lo que él consideró y dio cátedra en su tiempo, se recopiló un primer texto que se llama Lecciones de Derecho Administrativo y que posteriormente se fue la base de la primera ley de justicia administrativa en nuestro país, que se le denominó la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo. 2 lecciones de esas 14 que comprenden ese compendio de Teodosio nos dejan en claro que en su momento este señor aspiraba a que hubiera un pleno reconocimiento de la autonomía del derecho administrativo, y él lo maneja así, quitar un poco el desprecio que todo el área de los juristas civilistas tenían en su momento por esta área novedosa, es un área nueva, y con ello genera un concepto que para mi gusto es el que genera la base de todo este andamiaje jurídico que posteriormente se fue desarrollando. Él llama lo que se denominó la administración activa, y señala que esta administración activa se expresa en la protección de los intereses generales de la sociedad. Entonces ahí baja todo su esquema para que esta ley, que llamamos del arreglo de lo contencioso administrativo, que fue auspiciada ya para entrar en vigor con Santa Ana, genera las bases de lo que es nuestro derecho administrativo que conocemos. Al final de esto, pues ya esa aspiración que Teodosio Lares tenía en su momento, se viene recopilando en la actualidad en una sociedad moderna que aspira a tener también un derecho administrativo con bases sólidas. Hay nuevos retos para juzgar en el área administrativa, como lo son desde luego el respeto irrestricto a los derechos humanos, con la reforma que viene desde el 2011 a la Constitución, el tema de la convencionalidad, es decir, toda la sujeción a los derechos humanos y convenciones que tenemos en el aspecto de convencionalidad. Juzgar con perspectiva de género, un tema por demás importante, el tema de anticorrupción que le fue adosado precisamente también con la reforma constitucional de 2015, y un tema que manejaremos un poquito más adelante, que es el tema
de la responsabilidad patrimonial del Estado, que es un tema, una asignatura pendiente que tenemos en el Estado en ese sentido. De esa primera parte a la segunda, que es precisamente del dogma de la justicia a lo que es la justicia administrativa actual, yo partiría señalando que todo el mundo conocemos, al menos en el ámbito jurídico, esa definición dogmática, pero que al final de cuentas también es base, porque cuando hablamos de impartición de justicia, lo primero que tenemos que conocer es qué es la justicia. Entonces ya desde Ulpiano, desde Justiniano, que recopilan esa parte del derecho romano, nos dice que es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, lo que es suyo y su derecho. Una parte adicional a esta definición original de Ulpiano es que se dice que ese que es tuyo debe de ser con base a las leyes de la ciudad. Eso le fue adicionado. Y eso es muy importante porque para que un órgano jurisdiccional, cualquiera que este sea, y uno administrativo en particular, necesita ser dotado de buenas herramientas jurídicas, de buenas leyes. Tenemos una ley de justicia administrativa, no la considero una mala norma, una mala ley, pero sí con áreas de oportunidad para poder generar esas herramientas que debe de tener un órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque cada quien considera lo que es suyo, y esa es la pregunta toral siempre, y eso nace de la propia naturaleza humana, se genera el conflicto, esto es mío, y el hombre por naturaleza aspira a tenerlo todo y tenerlo todo, y ese conflicto hace también inherente a la naturaleza humana la existencia de los tribunales que resuelvan esos conflictos. En ese sentido también podemos amarrar un concepto que es importante traer al análisis a la mesa, que tiene que ver con la impartición de justicia como un concepto inherente también a la democracia, porque en el principio democrático todos debemos de tener acceso a la justicia, todos debemos de tener, como lo dijo en su momento el siervo de la nación, un tribunal que nos defienda, nos proteja del fuerte y el arbitrario, como lo dijo Morelos en su momento. De ahí precisamente que podemos tener ya algunas conclusiones que para el análisis posterior, de señalar que la democracia sin justicia es inconcebible. O sea, al final de cuentas, porque partimos del principio que también todos somos iguales ante la ley. Y si somos iguales ante la ley, volvemos a retomar y anclar esa parte que señala que precisamente las herramientas jurídicas deben de ser claras y precisas para que los tribunales puedan perfectamente desahogar y establecer a quién le corresponde su derecho. La administración e impartición de justicia, incluida la de los tribunales, la del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, debe ser un pilar también para la vida democrática de nuestro Estado. Y de ahí, precisamente, con base en esas conclusiones preliminares, sabemos que la democracia tiene su principio base en el 49 constitucional, en donde se ve claramente el reconocimiento de la separación de poderes, pero sobre todo también el reconocimiento pleno que deben de tener en su autonomía los órganos constitucionalmente establecidos, y dentro de ellos precisamente los que están dotados de esa investidura constitucional. Y la Constitución también federal le otorga la obligación y la facultad inclusive para los estados de crear este tipo de órganos, y específicamente la del Tribunal de Justicia Administrativa, lo cual encontramos ahí en los artículos 116 de nuestra Constitución. El Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado y lo que yo llamaría algunas asignaturas pendientes. Nosotros cuando analizamos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, reconocemos que ha habido una labor importante desde su nacimiento, precisamente con la primera ley de justicia administrativa para el 2017. Es un tribunal que ha tenido forma, que trabaja, y que sin embargo pues hay áreas, como ya lo había mencionado, áreas de oportunidad importante. ¿Cómo podemos analizar al tribunal en estas aristas? Uno, desde sus funciones formalmente válidas, es decir, ¿para qué fue creado el tribunal? ¿Cuál es su esencia? Es su función sustantiva, que es la actividad jurisdiccional, dirimir las controversias, y desde el punto de vista de sus actividades o de su función materialmente válida, que es su propia organización interna y su funcionamiento reglamentado internamente. En el primero de esos aspectos, en lo que es la parte jurisdiccional, la teleología para lo cual es creado el tribunal, sabemos que desde la Constitución precisamente
y las nuevas leyes que a la par de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción de 2015 le han venido siendo adosadas. Ordinariamente el tribunal debería de conocer de actos administrativos que vulneren o se sienta que hay un perjuicio del Estado en favor de los particulares. 2, de actos de naturaleza fiscal, la determinación líquida de un crédito y su posible cobro. 3, un tema muy importante que creo que es el que trae mucho a debate en esta parte de convocatoria, es el tema de la responsabilidad de los servidores públicos. 4, controversias administrativas, no laborales, de policías con sus autoridades. Y 2, que yo veo que son competencia del tribunal y que no se encuentran establecidas aún en la norma, que son la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, la interpretación y su cumplimiento, y otra parte que es precisamente la de responsabilidad patrimonial del Estado. En el primero, precisamente, ha venido creciendo, conforme crecen los presupuestos, crece la contratación con particulares de servicios y obras. Y los conflictos también, ya lo dijimos, es inherente a la naturaleza humana. Y necesitamos ahí que se tengan herramientas propias y bien dotadas para que el tribunal resuelva. Y hay una cuestión en esos nuevos retos que tenemos de juzgar, que es el no total a la impunidad. Yo creo que en la sociedad permea precisamente un anhelo de no impunidad. Entonces, la falta de estos elementos en nuestra norma puede generar que bajo esquemas rígidos, formalistas o de debido proceso, den margen a la posibilidad de que se pueda generar un ambiente de impunidad. Otras que tenemos por ahí es el tema de jurisprudencia. Tenemos un capítulo específico en la ley del tema de jurisprudencia, sin embargo, hay un vacío de los criterios firmes de jurisprudencia por parte del tribunal que ciña el actuar de las salas en cada uno de sus ámbitos de competencia, las administrativas y las de responsabilidad, que creo que es importante manejar, tener criterios firmes y que vayan generando certeza y seguridad jurídica, tanto para el actuar jurisdiccional como para los particulares y quienes estén en medio de una controversia que tenga que ser revisada por el tribunal. Un tema también importante de otra asignatura que considero es pendiente, debemos de buscar la forma, independientemente de los resultados que tengamos con estas entrevistas y quien sea quien ustedes tengan a bien designar conjuntamente con todo el Pleno, es buscar una sala de alzada o un recurso que permita que los aspectos jurisdiccionales de decisión del tribunal sean revisados también, no únicamente por quien resuelve y sustancia y resuelve el procedimiento, sino que tenga una revisión de carácter superior. Si bien es cierto, sí existen mecanismos en la propia ley, el recurso de reconsideración, queja y la propia revisión, no permiten que este esquema salga de quien juzga en un primer momento, salvo los particulares que pueden buscar la justicia federal en vía de amparo. Entonces, el tema, por ejemplo, para las autoridades, para quien tenga ahí, se debe de buscar por ahí un tema de algún recurso. Por ejemplo, en la Ley General de Responsabilidades se maneja el recurso de apelación, aunque también señala que podrá regirse de acuerdo con la norma local que se establezca. Habrá que buscar, considero yo, ese mecanismo. Tener desde luego la mejora en los procedimientos. Tenemos una alza, según los indicadores se muestra una alza muy importante en materia de inventarios de conocimiento del tribunal, tanto de lo que es sede de sala administrativa como de responsabilidades. Y lo que se tiene de conocimiento por la parte administrativa es que esto va a crecer por los innumerables procedimientos que se tienen en ciernes, tanto en los órganos de fiscalización como la Auditoría Superior, como la Función Pública y los órganos internos de control. En esa parte es donde quiero dejar esas inquietudes, y por lo que hace la función materialmente válida, creo que el tribunal deberá trabajar con una gestión constante precisamente para buscar que sus recursos puedan alcanzar esas metas. Es evidente que sí se requiere que crezca, tiene unas instalaciones que son ajenas, es renta, se tendría que buscar también espacio que les permita sus ahorros.
Y desde luego, pues en una búsqueda constante de gestión constante, tanto con el Poder Legislativo para las herramientas de derecho y con el Ejecutivo para propiciar los medios de una buena impartición de justicia, yo cerraría diciendo que al final de cuentas una política pública que no tiene respaldo económico, al final de cuentas es un discurso vacío. Entonces el acompañamiento y la gestión debe ser una labor importante que se tiene que generar por ahí. Muchas gracias, licenciado. Concedemos la palabra, si así lo determinan los diputados que integran la comisión, para formular preguntas y comentarios. Le uso la palabra al diputado. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, diputado. De acuerdo con el expediente que fue integrado al registro ante esta legislatura, licenciado, usted uno de los perfiles con mayores experiencia que se acreditan con competencia en las áreas que precisamente son materia del Tribunal de Justicia Administrativa. Yo hago, antes de entrar a las preguntas, una reflexión en torno a la exposición que hizo, y particularmente en lo que tiene que ver en la igualdad ante la ley que establece como principio rector del orden jurídico nacional y estatal. Y efectivamente creo yo que la regla general, que admite también algunas excepciones. Digo, ahí tenemos normas de orden social, como lo es la ley federal del trabajo. Yo, por el contrario, he sostenido durante algunos años que no hay norma más injusta que el que trata a todos por igual y no reconoce las diferencias para poder compensarlas y generar un estado real de equidad. Pero bueno, son visiones a final de cuentas del derecho que han sido incluso traducidas en acciones afirmativas para precisamente revertir ciertas desigualdades históricas o productos de coyunturas momentáneas de algún estado, administrativas, jurisdiccionales o incluso legislativas. Particularmente el derecho administrativo ha incorporado algunos de estos principios, como lo es el de litiz abierta, el de suplencia de la queja, que pretenden principalmente situar al ciudadano en una condición de igualdad ante el Estado. No perdemos de vista que el Estado es, a final de cuentas, la representación del bien superior, pero creo que es importante también considerar en esta visión de igualdad ante la ley ciertos principios que rigen y que garantizan una mayor equidad. En la parte concreta, en el cuestionamiento desde la práctica que ha tenido el licenciado, sobre todo en esta última responsabilidad que ha desempeñado como procurador fiscal del Estado, quisiera que nos contara un poquito más sobre su experiencia profesional, preguntarle cuál ha sido su aportación para el perfeccionamiento del sistema fiscal estatal y cuál ha sido el mayor reto que ha tenido usted en estos años al frente de la Procuraduría Fiscal. Y una pregunta que se la he formulado hasta ahorita a todos los aspirantes, que me parece sumamente importante, dada la naturaleza de los asuntos que resuelve el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿cómo garantizar el funcionamiento imparcial y objetivo del Tribunal en el ejercicio ya de materias muy particulares, como lo es pues, prácticamente las tres que conoce: la materia fiscal, la materia contenciosa administrativa y la materia de responsabilidades? Muchas gracias. Sí, me permito en breve, en la misma reflexión, diputado. Efectivamente, la igualdad ante la ley tiene esas excepciones y esas aristas. No hay que olvidar que el tema de la justicia pues, es un valor al final del día, y que ese valor de justicia puede materializarse precisamente en herramientas jurídicas que permitan que, como lo dice la Constitución, específicamente en el tema de contribuciones, que haya equidad, y la equidad precisamente se materializa con principios básicos y herramientas jurídicas para que nuestros procesos o procedimientos precisamente que se sigan sean los mismos para los mismos, o sea, la igualdad de los mismos dentro de los mismos procesos, y no haya desigualdad entre los desiguales, no tratar desigual a los desiguales.
En ese sentido es como podemos ir valorando eso, pero como bien lo dices, son temas sujetos a la valoración doctrinal, mucha filosofía del derecho y demás, ¿no? Pero es interesante. En cuanto a mi experiencia profesional y en el desarrollo que he tenido en la Procuraduría Fiscal, evidentemente una parte sustancial es que a partir precisamente de 2017, lo que fue en el proyecto del paquete económico 2016 a 2017, se construyó un andamiaje jurídico en materia precisamente fiscal y financiero para el Estado. Para nosotros en ese momento, y yo lo considero ahí, era un reto importante poder generarle al Estado unas condiciones de suficiencia financiera con base en una política fiscal que en su momento se consideró, digámoslo así, en su término agresivo. Buscaba tener mayor recaudación en esos temas. Se generaron las nuevas figuras impositivas que ustedes en su momento ya conocen, generar todo lo que fue el esquema de las contribuciones de carácter ecológico, que pues, le han dado de alguna manera sustento y viabilidad a las finanzas públicas del Estado. Ese reto era importante porque al final de cuentas, en su momento, el propio Ejecutivo Federal, que consideraríamos era de la parte oficial, promueve una controversia constitucional con el acompañamiento que en su momento se tuvo de todas las autoridades del gobierno del Estado, de la propia legislatura. Se convirtió en un reto poder obtener, en principio, la potestad tributaria para el Estado, porque los estados se encuentran muy acotados en la potestad tributaria, buscar nuevos esquemas de tributación, nuevas figuras impositivas, sin que se vulneren los principios de distribución de competencias entre la Federación, los estados y municipios, y sobre todo sin vulnerar también el acuerdo convenido con la Federación, la coordinación fiscal, que también restringe a que los estados no puedan establecer impuestos en determinados rubros o actividades. Entonces, ante todo eso acotado, el tener figuras nuevas que le permitieran al Estado un respiro en las entonces asfixiadas, podemos decirlo así, finanzas públicas del Estado, pues le dimos esa suficiencia. La Corte afortunadamente pudo definir que no había invasión de competencia de esas contribuciones y se le abre la posibilidad no únicamente a Zacatecas, sino a todos los estados de la República, de nuestro país, a establecer esta serie de contribuciones. Yo creo que ese ha sido uno de los retos importantes. Además, en el tema de la experiencia profesional, pues es lo que nos ha permitido conocer esta parte de estas áreas, evidentemente financieras, evidentemente tributarias, y rozar de lado la parte de las responsabilidades administrativas. En este sentido, en la pregunta de cómo garantizar la imparcialidad, evidentemente parte desde la parte propia de la persona. Debemos nosotros considerar el principio ético desde la profesión. O sea, ser un buen abogado, tener principios rectores que rijan su actuar. Evidentemente el marco jurídico ya lo tenemos. Si nosotros vemos en los diferentes marcos jurídicos, desde la propia Constitución, la propia Ley General de Responsabilidades, la propia Ley de Justicia Administrativa, establecen los principios rectores de la actuación que debe de tener tanto los funcionarios del tribunal, hablando del presidente, hablando de los magistrados de sala, hablando de los propios órganos auxiliares, de los compañeros que trabajan en el tribunal, y se ponen perfectamente establecidos. Dice, si vas a trabajar en un tema de resolución que tiene que ver con responsabilidades administrativas, ahí están tus principios rectores: tipicidad, presunción de inocencia, razonabilidad, verdad material, etc. Es decir, el marco jurídico está. Si te vas a la otra área, la área administrativa y fiscal, ahí están también los principios rectores: certeza, imparcialidad, de lo que hablamos, independencia, legalidad, máxima publicidad, etc. Todos esos principios los tenemos, las herramientas están. Los condicionamientos para que tu actuar están perfectamente definidos. ¿Qué debemos de hacer? En este sentido es ceñirnos a un marco
ya de una ética profesional que te permita desempeñarte en ese sentido. O sea, puedes tener las mejores herramientas jurídicas, pero si tú como persona, en tu forma de ver, de observar la vida propia, la sociedad, y no concibas el tratamiento del bien colectivo, pues estamos en otra parte, ¿verdad? Mecanismos hay para poder establecer en la vida práctica del tribunal el que esos principios se lleven precisamente a la materialidad en la actuación, a las resoluciones y demás. Pero partimos precisamente de una cuestión, insisto, de valores. Si no hay valor, desde la propia persona, difícilmente podemos encontrar lo demás, aunque tengamos el marco normativo ceñido prácticamente como la espada de Damocles en la cabeza, ¿no? Diputado, sí. José Romo, si quiere formular un gusto. Nos acompaña el diputado Gerardo, también integrante de esta comisión de justicia. Gracias. Muchas gracias, presidente. Por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias. Diputado, ¿cómo está? Diputado. ¿Cómo le va? Adelante, diputado. Licenciado, coincido con parte de lo que comentó el diputado Peu. Usted tiene uno de los currículos más completos, pero sin embargo, para ser un buen servidor público, considero, se necesitan 3 elementos: integridad, corazón y conocimiento. Creo que con su exposición y con el currículum queda acreditada la parte del conocimiento. Me parece que tiene usted una preparación vasta, una experiencia muy nutrida. Ahora quisiera yo enfocarme en los otros 2 aspectos. La integridad. Licenciado, en muchas ocasiones el gran problema de la justicia y del combate a la corrupción es que se ha utilizado para venganzas y para generar espectáculos mediáticos, políticos, para desgastar a opciones políticas, a actores políticos o a personajes con el fin de anularlos políticamente. Pero nunca, o muy pocas ocasiones, hemos visto que se encaminen procedimientos apegados a la normatividad, con estrecha integridad, con absoluta integridad, y que busquen por encima de la venganza política o por encima del golpeteo político o por encima del espectáculo mediático, realmente combatir la corrupción, realmente juzgar los actos de la persona y las omisiones en su actuar como servidor público. ¿Qué garantías le puede usted ofertar a esta comisión y a esta legislatura en relación a esa posibilidad de utilizar el Tribunal de Justicia Administrativa con el objetivo de llevar a cabo persecuciones políticas, vendetas en lo personal o en lo político y shows que solo busquen desacreditar alguna alternativa o opción política? Esa sería una de mis preguntas, que es sobre el tema de la integridad. Habíamos dicho, doy por acreditado el conocimiento y sobre la integridad. Sobre el tema del corazón. Usted tiene tiempo que trabaja en la Secretaría de Finanzas y en los años pasados a mí me tocó ver un espectáculo bochornoso por parte de la Secretaría de Finanzas. Un operativo que llamaban Transita Seguro, que con el tiempo, por las enormes deficiencias y por la cantidad de abusos que se cometen en contra de los ciudadanos con ese operativo, fue popularmente bautizado como Transota Segura. Llegaron al punto de que se presentaban en un domicilio personal de la Secretaría de Finanzas, enganchaban vehículos de los ciudadanos, los agredían, los hostigaban. Personas de clase media y personas humildes, y les embargaban el vehículo. Eso podrá ser, no lo creo, habría que revisar el procedimiento, pero supongamos que sea legal. Es absolutamente injusto y absolutamente impráctico. Los recursos y el desgaste
y la confrontación que llevas a cabo para perseguir a un ciudadano que muy apenas libra sus ingresos, para quitarle hasta el último centavo, hasta el último suspiro, si tú los enfocas en cobrar bien los impuestos ecológicos, te dan un resultado muy distinto. 1000 veces más de recaudación con una buena praxis en la práctica, en el cobro de los impuestos ecológicos, que estar persiguiendo a ciudadanas y ciudadanos que más que recibir la presión fiscal del Estado, lo que deberían de recibir es algún subsidio o algún apoyo, porque francamente la cantidad de impuestos que se cobran en Zacatecas por materia de tenencia de vehículos son exorbitantes con las cantidades que se cobran con estados vecinos. Quiero preguntarle si usted fue parte de esos operativos, si usted coordinó de alguna manera esos operativos, y si lo hizo, ¿por qué no limitó el actuar tan deficiente de la Secretaría de Finanzas? Yo espero que no haya participado, no lo sé, se necesitó preguntárselo, y con eso buscaría yo conocer el corazón e integridad. Claro que sí. Muchas gracias, diputado. Sí, efectivamente, en relación al primer tema, la integridad, que parte un poco de lo que ya había comentado anteriormente. Sin embargo, esta parte de integridad debe demostrarse en las actuaciones de quien juzga, de quien está dentro de un órgano jurisdiccional, y sobre todo en la naturaleza propia del Tribunal de Justicia Administrativa, en su propia también naturaleza, que es la independencia y la autonomía. Es decir, ¿cómo podemos nosotros garantizar que no existirá o no exista un tribunal que se preste o sea factor para una vendetta, una venganza? Precisamente tiene que ver en esos dos principios fundamentales. Debes de tener autonomía, no estar ligado en temas que te vinculen a intereses personales o intereses de grupo o intereses políticos. Se tendría que desprender precisamente de toda esa parte. En lo personal no pertenezco a algún partido político, nunca he pertenecido. ¿Y se puede verificar? Perdón que lo interrumpa, nada más para no... Sí, nunca he sido registrado, nunca he estado afiliado. He trabajado para diversas administraciones, tanto PRD, Partido de Revolución Institucional, y actualmente con el Partido Morena. Y generalmente creo que el perfil por el cual he estado incluido en las administraciones es precisamente el carácter técnico que usted dice, bueno, ya tenemos superado. Necesitamos esa independencia y esa autonomía que se refleje en las actuaciones. Hablaba yo precisamente que en razón de que el tribunal pueda contar con herramientas jurídicas como el derecho, y que estos precisamente tengan como finalidad su plena aplicación y estricta aplicación, llevarían precisamente a evitar ese tipo que, vamos, yo en lo personal no he visto, no he conocido del tribunal, tengo que decirlo, quizás porque estoy muy dentro de mi actividad en la Procuraduría, en la Secretaría de Finanzas, pero no lo he visto. Sin embargo, o sea, ningún tribunal, ningún órgano jurisdiccional puede prestarse y debe prestarse a una situación de esta naturaleza. Su teleología, su finalidad última no es esa, es la impartición de justicia, la administración de justicia, y que por la naturaleza propia que le nace de la Constitución debe ser con plena y total, absoluta independencia y autonomía, desligarse precisamente de eso. Ahí tenemos esa parte. Además, el tribunal también por su propia naturaleza no actúa de manera aislada conforme a la reforma constitucional que viene desde el 2015. Hay un sistema nacional y hay un sistema local de anticorrupción, y donde el sistema precisamente, como se enuncia cualquier otro sistema, que es un engranaje de elementos que deben de llevar a una finalidad, un objetivo último, común, pues es que precisamente el tribunal, como parte de ese engranaje, debe de buscar erradicar la impunidad y desde luego la corrupción, que se tendría que castigar precisamente, si lo es o lo hay, conductas que se castiguen como tal, porque el tribunal tiene esa doble naturaleza. Por una parte será revisor de lo que otros órganos hicieron, pero también es un órgano resolutor y sancionador.
como elemento de este sistema anticorrupción para abatirla, contrarrestarla y esperemos, ¿por qué no?, erradicarla. Se tiene que erradicar, es una finalidad. Por otra parte, en lo que hace precisamente al tema de los operativos, mi respuesta contundente es no. La Procuraduría Fiscal tiene todo su cometido de atribuciones en el artículo 64 del reglamento. No nos corresponde el tema específicamente de acciones recaudatorias. Nosotros somos, en todo caso, revisores de esos actos que en algún momento los particulares quejan y ante la resolución precisamente de recursos que se tienen administrativos para ello. Por ese lado no. Lo que yo tengo conocimiento es que la política de ese programa que se denominaba precisamente Transita Seguro es que ya no existe como un programa como tal. Ha sido ya erradicado. Sí existe vigilancia de obligaciones, porque es importante, diputado, sí, que facultades deba vigilar el cumplimiento de las obligaciones a las que todos estamos sujetos, en mayor o menor medida. Estoy de acuerdo de que las clases más vulnerables y desprotegidas deban de tener sus beneficios. Se ha buscado, ya en el otro, digo, quitándome la coraza del trabajo precisamente del paquete fiscal, están ahí establecidos los estímulos a los que se pueden llegar. Ha sido una lucha constante, lo mencionaba, hay renuencia por parte de los grandes empresarios, de las grandes empresas, a contribuirle al Estado, le regatean al Estado. Y seguro estoy que en el tribunal van a llegar asuntos en donde se tendrá que dirimir precisamente esa parte de legalidad, ¿verdad? De legalidad. Sí, los procedimientos para la determinación de esto están ahí. Nosotros tenemos o tendríamos ese deber precisamente de velar en el ámbito de estricta justicia la aplicación de esas herramientas de derecho. Muchísimas gracias, licenciado. No sé si está cerrado. Yo voy nomás rápidamente reconocerle aquí al licenciado Guadalupe Alejandro González una comprensión que me parece muy interesante, la comprensión de cómo la justicia administrativa tiene una parte, digamos, obviamente su parte competencial, donde se refleja la facultad de imperio impositiva de, por ejemplo, la recuperación de créditos fiscales, pero hay una comprensión muy interesante que no le he visto, lo digo, de los otros participantes, mirantes. No es solo un tema de legalidad el tema del tribunal. Usted dijo algo importante, pilar para la vida democrática, abatir la impunidad. O sea, son temas donde se ubica perfectamente lo que es también la parte de una relación que a veces es desigual entre el administrado y la autoridad. O sea, por eso hablo de esa relación que sean temas de legalidad, la parte impositiva que tendrá que valorar el tribunal, pero también esa parte de ubicar la supraordinación del Estado por encima como ente público del gobernado y esa parte cómo equilibrarla. Me gustó mucho la parte ética, donde entra también y de valoración en el caso del juzgador o de la actividad jurisdiccional. Es interesante esa parte. Yo mencionaba hace un rato de hasta dónde hemos entrado al parte de cumplimiento de sentencias del tribunal. Yo he registrado una falencia en el tribunal y mencionaba por ahí que hasta dónde pudiéramos, hay obviamente medidas de apremio desde el superior jerárquico, multas, etcétera, todo lo que marca en la parte procedimental, pero hay por ahí una propuesta de hasta dónde pudiéramos avanzar en esa parte también que establece, por ejemplo, la ley de amparo, 192 y artículos siguientes, donde se llega incluso a medidas de apremio que tuviera facultad el tribunal para aplicar. ¿Cuáles medidas de apremio? Pues establece la ley de amparo, la destitución y la puesta a disposición del Ministerio Público, en este caso de la Fiscalía, a la autoridad responsable
responsable, el servidor público responsable. Entonces, sí nos falta en esa parte, digamos, de la ejecución de la sentencia, no obstante que hay un recurso de queja, como usted me lo dice, contempla una de sus fracciones precisamente, por incumplimiento de las sentencias, promover recurso de queja, pero al final llega a la otra instancia, que es el amparo. Entonces, yo cuestionaba en esa parte de ejecución, nos falta legislativamente, porque estoy una aportación interesante en el tema de avanzar en la parte legislativa, interpretación y cumplimiento de contratos públicos, tema de responsabilidad de servidores, avanzar. Hay una falencia ahí en la parte de ejecución de sentencias. Usted, en su opinión, nos deja un poco coja la ley y que pudiéramos avanzar a semejanzas de premio de plena jurisdicción del tribunal. Sí, de hecho, curiosamente es un tema que traía aquí. Dije, bueno, lo dejamos un poco aparte porque pensé que no sería tan interesante en el tema. Pero evidentemente, yo observo en el cumplimiento de sentencias dos partes importantes. Una, la que usted ya menciona, de que haya plena jurisdicción y mayores medidas de apremio para el cumplimiento de las mismas. Y dos, las que tienen que ver con la parte de condena cuando es pecuniaria. La ley ahí establece precisamente que en el caso de los entes públicos se hace un símil de lo que es la ley del servicio civil. La ley del servicio civil, y lo retoma la ley de justicia administrativa en el sentido de que se le faculta al tribunal para que en vía de cumplimiento le requiera a la Secretaría de Finanzas afectar las participaciones o las partidas presupuestales. Por ese lado creo que hay un avance importante. Sin embargo, en el tema de la interpretación de esos artículos de cumplimiento, tengo mis dudas en cuanto al tema de los municipios por la contradicción que pueda haber con el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, que mandata expresamente que no se le puede afectar a las participaciones y aportaciones de los municipios si no es con autorización de la legislatura y las excepciones que la misma ley señala. Habrá que puntualizarlo, habrá que precisarlo en ese tema de las herramientas. Y evidentemente yo coincido en que si no hay cumplimiento de sentencias, si los tribunales no llegan al cumplimiento de sentencias, pues quedaría coja la impartición de justicia a que se refiere el 17 constitucional. Es decir, simple y sencillamente esa finalidad última que es administrar y proporcionar justicia, no se da. Hay que revisar, coincido con usted, el tema de plena jurisdicción en el cumplimiento para que las sentencias lleguen a ser ejecutoriadas plenamente. Muchas gracias, licenciado. Pues agradecerle su brillante exposición, su aportación, que sin duda es muy interesante, y reiterarle, desde luego, nuestra consideración por parte de esta Comisión de Justicia. Muchísimas gracias por Estoy atento. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy bien.